¿Qué tal? Buena tarde. Somos la familia Medina Ortega. Nosotros estamos dando catequesis aquí en Catedral. Pertenecemos al grupo San Pablo Apóstol. Tenemos ya algunos años dando estas catequesis y hoy vamos a hablar de los sacramentos. En esta secuencia que estamos viviendo o que estamos escuchando de los sacramentos, ahora nos va a tocar el sacramento de la comunión. La Eucaristía, que es un sacramento de iniciación, es la consagración del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre, que renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Como introducción, tenemos necesidad de los sacramentos, o mejor dicho, no podemos vivir sin ellos. Tenemos necesidad de los sacramentos como tenemos necesidad de los abrazos, aunque de momento sean prohibidos. Tenemos necesidad de los sacramentos como tenemos necesidad de ver nuestros amigos y compartir con ellos un café, una salida, una comida, una cena. Tenemos necesidad de los sacramentos como tenemos necesidad de ver a nuestros padres que están lejos en este momento por la cuarentena. Y es aconsejable no verlos. El que no podamos salir, no podamos pasear o visitar a nuestros padres, abrazarnos, no significa que podamos vivir sin estos sacramentos de la vida diaria, que además hacen respirable y vivible lo cotidiano. Del mismo modo que tenemos necesidad de todo esto, muchos cristianos tienen necesidad de celebrar la Eucaristía, de recibir la absolución de los pecados o de acompañar a su enfermo mientras recibe la unción. Entonces, el sacramento es ese complemento necesario de la palabra que nos llena de vida. Tenemos unas preguntas que queremos que cada uno de ustedes se vaya cuestionando y vayamos dando juntos una solución. Primer pregunta: ¿cómo has vivido la Eucaristía en este tiempo de contingencia? Además de los domingos, ¿hay algún otro día de la semana que asistes a misa virtual? ¿Cuándo fue la última vez que comulgaste sacramentalmente? ¿Realizas la comunión espiritual cada vez que asistes a la Eucaristía virtual? Tenemos que recordar que tú, papá, tu padrino, somos los ejemplos de nuestros niños que van a recibir este sacramento. Después de estas preguntas, que de alguna manera pretenden que miremos hacia adentro, y al mirar hacia adentro nos da una mejor perspectiva de mirar hacia los demás, hacia afuera, hacia lo que hoy estamos viviendo. Y es precisamente que hay llegando al punto del tema central de la comunión realizada en la Eucaristía, vamos a abundar un poquito más respecto a estos puntos. Nico, para ti, ¿qué es la primera comunión? ¿Qué es lo que significa para que nuestros niños entiendan qué es lo que van a recibir? Bien, indudablemente que es un sacramento, y un sacramento, aunque la palabra a veces no la comprendemos totalmente, la vivimos. ¿Por qué? Porque es un signo visible, sensible, instituido por nuestro Señor Jesucristo para darnos su vida, la vida de gracia. Este sacramento de la comunión, de vida cristiana, nos une a los cristianos en nuestra vida terrena y nos sentimos en comunión con Cristo y con los hermanos. El celebrar esa primera vez es el deseo que se tiene desde niño, de tener ese uso de razón, de saber quién es Jesucristo, de saber quién es Dios, saber de qué manera participamos en la vida cristiana con Dios, saber de qué manera participamos también con la comunidad. Es esa sensación de tener a Cristo dentro por primera vez, ser sagrario de Cristo, así como nuestra madre lo fue realmente
cuando tuvo el tiempo de gestación. Es un momento muy importante para la iglesia y también para la familia. Entonces es pues que la preparación por el catequista para recibir la comunión es vital para integrarse precisamente a esa vida cristiana. Ana Luz, ¿tú crees que existe un despertar religioso por parte de los padres a través o por medio de este sacramento? Pues yo creo que sí. Indiscutiblemente debería de haber un despertar cristiano desde el momento en que los padres traen a sus niños al bautismo, porque recordemos que en la iniciación cristiana empieza en el bautismo, continúa con la confirmación y hoy, cuando vayan a recibir su primera comunión, los padres deben de sentir ese anhelo que van a sentir los niños. Muchas veces los papás no son casados, no pueden comulgar, pero debería de existir ese despertar, porque indiscutiblemente que tanto papás como padrinos se hacen responsables de esa iniciación cristiana. El primer despertar religioso sí debería de partir de la familia. No tenemos que olvidar que la iglesia somos todos los que se van haciendo en la iglesia doméstica, la iglesia en la casa, la familia en el día a día. ¿Qué se requiere para recibir esta primera comunión? Muy bien, pues que el niño tenga uso de razón y de que sea consciente de lo que va a recibir. Y obvio que tenga una preparación de acuerdo a la diócesis en el tiempo que se indique. Esa preparación lo va a adentrar en el conocimiento de Dios como se nos presenta ante la naturaleza, ante la familia, ante las personas, y ver cómo realmente es un Dios cercano. Es un Dios que nos lo muestra, Jesucristo, un Dios Padre. Luego conocer a Jesucristo y conocer a la iglesia en sus sacramentos, principalmente en los dos primeros que va a recibir en su formación cristiana. Siempre hablamos de la primera comunión. Hay que hablar también de la primera confesión o ese primer acto de penitencia. Son dos sacramentos que van unidos, pues es la manera en cómo se mantiene esa gracia de Dios. ¿Qué frutos puede producir el que los cristianos participemos de la Eucaristía? Hay dos partes esenciales. No solamente el banquete eucarístico de la comunión, sino la comunión también con esa palabra. También nos alimentamos de esa palabra de Dios. Todo esto es lo que nos ayuda a realizar el mensaje de Jesús, el mensaje de Dios que es: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es pues la comunión nos debe llevar a cumplir la respuesta que Jesús da al escriba: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. ¿Cuándo y quién está en estado de gracia? Cuando hablamos del estado de gracia, hablamos de la gracia de Dios, por supuesto. En gracia de Dios, si pensamos por nosotros mismos, nunca lo estamos. Somos pecadores y así lo confesamos al comenzar nuestra liturgia. Por eso decimos, son dos sacramentos de los que participamos en la vida: el de la penitencia y el de la Eucaristía. Pero en medio del perdón de los pecados está ese abrazo de Dios, que siempre nos perdona como un Padre y que nos devuelve esa gracia que adquirimos en su plenitud desde el día del bautismo. El mantener esa gracia en verdad que lo hace la Eucaristía, el sentir a Cristo en nuestro interior, nos hace esforzarnos en esa gracia de Dios, no tanto que seamos mejores, sino que seamos alguien importante en nuestro ser, que hace partícipe no de nuestro amor, sino del amor de Dios que siempre es misericordioso para con todos. Por eso,
Una vez que hemos comulgado a Cristo, debemos ser sagrarios vivientes en nuestros ambientes. Esta frase nos debe llevar la palabra de Dios vivida en nuestra vida cotidiana. Bien, ahora me toca preguntarte a ti, Ana Luz. Preguntas básicas de primer año. Yo sé que sí las vas a responder. La palabra Eucaristía, ¿qué significa? Te voy a dar 4 opciones. Acción de gracias, pan, celestial, sacrificio. ¿Cuál crees que sea? Pues claro que acción de gracias, porque eso es lo que estamos haciendo cada vez que celebramos la Santa Eucaristía, dando gracias. Entonces es una acción de gracias constante. Muy bien, ahora pregúntame tú, a ver si yo también puedo contestar. Fíjate que esa es una pregunta muy interesante. ¿Cristo vuelve a morir en cada misa? Así es, y es un sacrificio incruento, es decir, solamente una vez derramó su sangre por nosotros y para siempre, en la cual nos dio vida eterna. Es por ello que sí muere, pero no hay derramamiento de sangre. Ahora yo te pregunto, ¿quién instituyó la Eucaristía? ¿El Papa, los discípulos, Jesucristo o los apóstoles después de que murió Cristo para recordarlo? No debemos tener ninguna duda en esta respuesta. Es Jesucristo mismo quien ha instituido la Santa Eucaristía. Muy bien, ahora pregúntame. Nico, en el camino de Emaús, recordarás, los discípulos reconocieron a Jesús en el momento en que, te voy a hacer 4 preguntitas. Jesús dobla a la izquierda para ir a casa, les explicaba las Escrituras, parte el pan para la cena, o es cuando se acerca a ellos. Inmediatamente lo reconocieron en el momento de la fracción del pan. Volviendo a esas preguntas que inicialmente nos cuestionábamos, la primera pregunta, si recuerdan, que nos hicimos era: ¿cómo has vivido la Eucaristía en este tiempo de contingencia? Recordemos que ahora que esta pandemia nos ha permitido estar en casa, dialogar, platicar más con nuestros hijos, a lo mejor y no estar presentes, pero sí tenemos los medios de comunicación más presentes en nuestro hogar. Entonces nosotros tenemos que buscar maneras. Gracias a Dios nos ha permitido tener misas todos los días y casi a cualquier hora, porque hay distintos medios de comunicación que nos los ofrecen. Por eso, respóndete tú y platica con tu familia, dialoguen, respondan qué tanto han podido vivir la Eucaristía desde su casa en medio de esta cuarentena. Muy claro mencionaste que ahora, a través de los medios de comunicación que tan a la mano los tenemos, no solo nos hemos descubierto que la misa es en domingo, sino también, ahora sí que a diferentes horas del día y en diferentes parroquias y en lugares a veces tan lejanos que pareciera que están aquí cerca. No desaproveches la oportunidad durante tu día de asistir a misa, de participar en la Eucaristía, de dar gracias a Dios, porque a pesar de todo, Él no nos olvida y está presente en medio de nosotros. El vivirlo en casa, esta Eucaristía, esta acción de gracias, nos debe permitir hacer precisamente una familia en comunidad, una iglesia doméstica, en la cual todos rezamos, todos cantamos, todos participamos, como lo haremos algún día cuando los templos nuevamente se reabran. Recordemos también que el domingo, que es el día por excelencia de asistir a misa, y si todos los días nosotros tenemos la oportunidad de asistir a una misa virtual, pues hacerlo dignamente,
como si estuviéramos en el templo, porque muchas veces nos perdemos y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Vestirnos dignamente y presentarnos ante el Señor con esa dignidad que Él mismo nos ha dado. Nico, ¿recuerdas cuándo fue la última vez que comulgaste sacramentalmente? Ciertamente no tengo la fecha, pero creo que sí, ya fue hace, pues ya no semanas, ya se cuenta como meses. Pero efectivamente sí recuerdo, porque precisamente la comunión es el encuentro entre dos enamorados. El eterno enamorado que es Jesús y nosotros que también lo amamos por ese don que hemos recibido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo no recordar ese encuentro, de esa comunión, cuando yo fui sagrario como nuestra madre al tener su cuerpo dentro de mí? Pero no he desaprovechado también la oportunidad de, al asistir a las misas virtuales, a las misas por internet o en la televisión, pues también hacer mi comunión espiritual, anhelando en su momento hacer la comunión sacramental. Esperamos que todos estos niños, estos jóvenes que van a recibir en algún momento esta comunión, tengan el mismo anhelo, que quieran, que se llenen del Señor Jesús. Que todos nosotros, los papás y padrinos, también sepamos decirles, explicarles a ellos a quién van a recibir. Este tiene que ser un momento muy especial, así como nosotros nacimos para Cristo en el día de nuestro bautismo, así nosotros hoy vamos a recibirlo y tenemos que estar muy felices y muy contentos por ese acontecimiento. Siete potentes efectos de la Santa Eucaristía. 1. Nutre nuestra alma. Existe la anorexia física, pero también la anorexia espiritual, padecida por aquellos católicos que no se alimentan de la Sagrada Eucaristía, al menos todos los domingos. 2. Consuela y conforta. Durante el día, cuando estamos cansados, frustrados e incluso desconsolados, la Santísima Eucaristía nos ayuda. Lee Mateo 11, 28-30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 3. Refuerza nuestra virtud y debilita nuestros pecados y vicios. Cada vez que recibimos la comunión, recibimos a la totalidad de Cristo, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ocurre una especie de trasplante de mente y corazón. San Pablo dice: ahora tenemos los pensamientos de Cristo. Después de recibir la Sagrada Comunión, en efecto, tienes la mente de Cristo. 4. Te prepara para el martirio. En un estudio sobre los mártires de México, y esto ocurre con casi todos los mártires, se profundizó en su gran amor por la Santa Misa y la recepción de la Sagrada Eucaristía. 5. Energía. La Sagrada Eucaristía proporciona al alma y al cuerpo la energía necesaria para llevar a cabo aquellas tareas que parecen sobrehumanas. La Eucaristía es nuestro combustible. 6. Sanación. Un efecto secundario de la Sagrada Eucaristía es la curación de nuestras enfermedades cotidianas. El Concilio de Trento dijo, en este sentido, la Sagrada Comunión es el antídoto contra nuestras enfermedades cotidianas. Santa Faustina sufrió terribles problemas pulmonares, recibió la Sagrada Comunión y sintió una corriente eléctrica espiritual fluyendo a través de su cuerpo. Allí experimentó una verdadera sanación. 7. Salvación. Jesús promete: yo soy el pan de vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6. Esto significa
que aquellos que reciben la Eucaristía con fe viva, con frecuencia, con suerte todos los días si es posible, con fervor y amor se salvan. Que Nuestra Señora, que dio forma al Sagrado Corazón de Jesús en su seno, interceda por ustedes y les permita alcanzar la gracia de enamorarse de la misa y de la Sagrada Comunión, tal vez a diario. Entonces podrás convertirte en un apóstol de la Eucaristía. Con esa claridad y sencillez que nos ha mostrado la Eucaristía, continuemos en ese ánimo de seguir aprendiendo cada vez más acerca de ese milagro de milagros, que es la Eucaristía. Esto no agota en ninguna manera, porque todos debemos recordar que la Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Entonces no podemos agotarla. Al contrario, nuestra pequeña gota de agua se une al vino y se transforma por medio de ese milagro de amor en nosotros. Les agradecemos mucho el que hayan participado de esta catequesis y vamos a hacer nuestra oración final. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Espero que esta catequesis sea de provecho para todos y que nos dé motivo para continuar precisamente en esa formación que debemos realizar día con día. Les recuerdo, mi esposa Ana Luz, mi nombre es Nicolás. Estamos muy contentos de haber participado con ustedes en ese trabajo de catequesis. Muchas gracias.